Su reinado duró apenas 2 años, pero en poco tiempo dejó tan impacto en la imaginación popular que su época fue conocida como la Edad de Oro de la piratería. Con 1,90 m de altura, Edward Teach, más conocido como Barba Negra, se proclamó el pirata más famoso de la historia. ¿Quién no ha oído hablar de este personaje? Es súper conocido en la cultura contemporánea. Quieras o no, cuando se habla de piratas, la mente te lleva al más conocido de todos, Barba Negra. Sus actos, su imagen y su comportamiento dejó huella en la historia, sobre todo en el ámbito del mar. Algunos relatos proclaman que llegó a tener 14 mujeres. Quienes le vieron luchar decían que se parecía al diablo, debido a su gran estatura. Su mirada terrorífica y la nube de humo en torno a su cabeza le hacían una imagen perturbadora. En todo este sentido, fue el verdadero inventor del look pirata que tanto conocemos. Por lo tanto, y sin más dilación, el vídeo de hoy está dirigido hacia Edward Teach. Te presento la verdadera historia del pirata Barba Negra. Espero que te guste. Nos situamos a comienzos del siglo XVIII, en la costa atlántica de los actuales Estados Unidos. Para entonces, estas eran las colonias inglesas, dirigidas por la metrópoli, Londres. Como bien sabemos, Inglaterra imponía grandes impuestos a sus colonias, sobre todo en el ámbito del comercio. ¿Qué ocasionaba todo esto? Descontento, malestar, revueltas y sobre todo piratería. Aquí es donde entra nuestro famoso personaje. Pero comencemos desde el principio. Edward Teach nació en el año 1680, en Bristol, Reino Unido. Sobre su niñez no se conoce ningún dato, nada. Sin embargo, en cuanto a su adolescencia, se sabe que de algún modo fue a parar a Norteamérica, hacia las nuevas colonias. Siendo un adolescente, deslumbró por su gran estatura. Era muy alto para la altura media de la época. Resultó ser un chico fuerte y con un carácter pasivo. Ese espíritu luchador le hizo participar en la guerra de la Reina Ana, un conflicto que enfrentó Inglaterra contra Francia en Norteamérica, todo por la hegemonía del norte del continente, por lo que, en un primer momento, Edward Teach obedecía órdenes. No sabía nada acerca de la piratería, es más, luchó por su país. Ese sentimiento que tenía hacia Inglaterra, poco a poco se fue perdiendo. Te lo explicaré mejor. Cuando acabó la guerra, se estima que de un total de 50.000 soldados, los efectivos se redujeron a 13.000, por lo que se calcula que había unos 40.000 desocupados. Los habían echado a todos. Para entonces, se cree que Edward Teach se convirtió de soldado a pirata. Hay muchos motivos acerca de esta decisión, y por ende, el auge de la piratería por estos años. Lo explicaré mejor a continuación. Mira. 1. El rechazo de Inglaterra a los soldados que habían luchado por ella. Como bien dijimos antes, de 50.000 activos se fueron reduciendo a 10.000. Esto creó un descontento en aquellos soldados que se habían dejado la piel en la guerra. 2. El aumento de los impuestos en las colonias. Inglaterra, para poder subsistir a tantos gastos, tuvo que subir los impuestos, sobre todo en las colonias. Esto causó más descontento y por ende más revueltas y piratería. 3. La falta de trabajo y la subsistencia del individuo. Estos hechos llegó a tal punto que había muchos parados, causando falta de ingresos monetarios, un hecho que motivó a cientos de personas a buscarse la vida para sobrevivir. Aquí es donde entra la piratería, aquí es donde entra en acción Barba Negra. Motivado por la pobreza y el hambre, Edward Teach decidió pasarse a la piratería. Pero, al igual que muchos otros, primeramente tuvieron que empezar desde abajo, estando bajo el mando de algún capitán pirata. Bien, aquí comienza la historia de Barba Negra. Entre sus primeras fechorías estuvo las capturas y los abordajes a pequeñas flotas comerciales, saqueándolas y obteniendo todos sus recursos. Esto de alguna manera le gustó. Había conseguido en pocos meses una fortuna considerable, algo que le motivó para dar un salto más grande. Ya en su madurez, abandonó a su maestro para surcar los mares por su cuenta. Había obtenido una gran veteranía, y aquel adolescente con carácter ahora era un pirata sin escrúpulos. La leyenda de Barba Negra ya había comenzado.
Él y sus hombres apresaron un buque francés enorme. Este sería su barco con el que sembró tanto terror. Lo renombró y se pasó a llamar La venganza de la reina Ana. Aquí tienes una réplica. Barbanegra equipó el barco con 40 cañones, además de tener una tripulación veterana. La mayoría eran antiguos soldados de Inglaterra. Con dicho barco y con dicha tripulación, saquearon, secuestraron, hundieron y destrozaron muchos barcos, aunque sus preferidos eran los de ámbito comercial, ya que en aquellos había poca defensa y tenían un gran tesoro de recursos. Barbanegra empezó a preocupar a los gobernantes de las colonias americanas. Su economía dependía prácticamente del comercio, y esos barcos nunca llegaban. ¿Por qué? Porque Barbanegra los apresaba. Esos barcos comerciales nunca llegaban a su puerto, y algunos gobernantes ya planteaban la captura del pirata. Me tengo que explicar mejor. Mira, en esta zona del Caribe no solo estaba Barbanegra, claramente. Había más piratas en la zona tan conocidos como él. Pero, ¿por qué resaltó tanto la figura de Edward Teach? ¿Por qué ha llegado su nombre hasta nuestra cultura popular y no la de otros? Por su figura. Prácticamente él fue el creador del look que conocemos hoy en día de pirata. Los relatos dicen que le gustaba mostrarse en público armado con varias espadas, cuchillos y una pistolera que a su vez poseía 4 pistolas de diversos calibres, y para rematar, acicalaba su poblada barba oscura con mechas de cañón, y que encendía cuando entraba en combate, creando humo a su alrededor. Quienes le vieron luchar decían que se parecía al mismísimo diablo. No me extraña. Pero no nos vayamos del tema. Sus gloriosos días fueron desde 1716 hasta 1718. Su nombre ya sonaba en todas las colonias para entonces. Se había ganado una gran reputación. Y la economía se estaba debilitando debido a su culpa. Llegó un momento en que incluso decidió dejar la piratería y vivir de sus riquezas, pero él no estaba hecho para eso. Se había enamorado del mar y vivir en tranquilidad no era lo suyo. Además de que estaba en constante persecución, no podía vivir tranquilo. Para ese entonces ya había destruido varias naves de la Royal Navy. Ya había saqueado tantos barcos que las flotas comerciales iban con más escolta de lo habitual. Sin embargo, los gobernantes le querían muerto. Querían erradicar por completo la piratería. Y así fue. El gobernante de Virginia, Alexander Spotswood, tras recibir numerosas quejas de Inglaterra y de barcos comerciales, decidió ir exclusivamente contra Barbanegra, bajo el pretexto de que si acababa con él, acabaría con la piratería, al verse debilitado sin su figura a seguir. Bien, pues envió a 2 navíos en su búsqueda, el Pearl, con 30 tripulantes, y el Lyme, con 25. Además, a estos se les había unido 2 balandras con una tripulación que odiaba al pirata, debido a los males que causó. Toda la flota estaba bajo el mando de Robert Maynard. Tras una intensiva búsqueda, finalmente los encontraron en la isla de Ocracoke. Resultó ser que esta era la isla donde el pirata se escondía. Bien, pues comenzó la batalla, y entre cañonazos y disparos, Robert Maynard y Barbanegra se vieron las caras en un abordaje. Ahora bien, hagamos una pausa. Existen 2 versiones de la muerte del famoso pirata. La primera es que Robert Maynard y Edward Teach se vieron cara a cara, y el combate acabó recibiendo un disparo en el pecho a Barbanegra, y que, rápidamente, le cortaron la cabeza mientras se doloría. Esta versión es un poco ficticia, y está más asociada al mundo del cine. Sin embargo, la segunda versión es más sustentada a la realidad. En este relato, Barbanegra junto con sus tripulantes recibieron fuego pesado de los 2 grandes buques de Maynard, cañonazos, disparos, etc. Una vez acabado el estruendo conflicto, abordaron la nave del pirata y lo encontraron malherido, con 25 heridas profundas, 5 de ellas por balas, y, sin esperar un segundo, Robert Maynard le cortó la cabeza. Ambas versiones poseen algo en común, y es el corte de la cabeza. Y fue verdad. Cuando los barcos de Robert Maynard llegaron a Virginia, lo hicieron con la cabeza de Barbanegra colgada en el bauprés. Así fue el final de Barbanegra. Pero, como bien digo siempre, yo te he resumido su vida, en un vídeo corto para que lo entiendas, claramente. Esto tiene mucha más historia. Quien quiera investigar por su cuenta, le dejo en la descripción varias fuentes en las que yo me he basado para realizar el vídeo. Sin duda alguna, un pirata muy característico de la época, que pisó fuerte en los mares caribeños. Hoy por hoy, se sabe que tenía gigantismo, que asaltó a más de 50 barcos comerciales, y por supuesto, se ha encontrado en lo más profundo del mar los restos de su barco hundido.
Si te gustó esta parte de la historia, por favor, dale like y suscríbete si quieres escuchar miles de historias. Comenta si tienes alguna duda. Estaré encantado de contestarte. Gracias por tu atención.